y yo mismo tenía que pasarla a máquina una y otra vez, pues el costo de una dactilógrafa profesional estaba fuera de mi alcance. El Señor de los Anillos ha sido leído por mucha gente desde que al fin apareció impreso en él. Y me gustaría decir algo aquí a propósito de los motivos y el significado del relato. El primer motivo fue el deseo de un cuentista probar la mano en una historia realmente larga, que quizá lo excitaría o lo conmovería profundamente. No tenía otra guía que mis propios sentimientos acerca de lo que es atractivo o conmovedor. Y para muchos esta guía no era, por supuesto, adecuada. Algunos de los que leyeron el libro, o al menos que lo reseñaron, lo han encontrado aburrido, absurdo o despreciable. Y yo no tengo por qué quejarme, pues pienso casi lo mismo acerca de sus obras o de los tipos de libros que evidentemente prefieren, pero aún desde el punto de vista de muchos de los que han disfrutado de mi narración, hay cuestiones insatisfactorias. Quizá no sea posible en un relato tan largo contentar de continuo a todo el mundo, pues descubrí en las cartas que me enviaban que los pasajes o capítulos que para algunos eran un defecto eran para otros motivo de alabanza. El más crítico de los lectores, yo mismo, encuentra ahora muchos defectos, menores y mayores, pero como por fortuna no estoy obligado a reseñar el libro o a escribirlo de nuevo, no los tendré en cuenta, excepto uno que ya ha sido señalado por otra gente. La obra es demasiado corta. En cuanto a algún significado interior o mensaje, no hay ninguno en las intenciones del autor. A medida que la historia crecía, pero el tema principal ya estaba decidido en un comienzo por la inevitable elección del anillo como eslabón entre la nueva historia y el Hobbit. El capítulo crucial, La sombra del pasado. La sombra del pasado es una de las partes más viejas de la narración. Fue escrito mucho antes de que las prefiguraciones de 1939 hubieran se hubieran convertido en una amenaza de desastre inevitable.
y desde ese punto la narración se desarrollaría, esencialmente a lo largo de las mismas líneas. Sí, si el desastre llegaba a evitarse. Las fuentes son episodios que yo llevaba en la mente desde hacía tiempo, o que en algunos casos ya habían sido escritos, y poco o nada de esto fue modificado por la guerra que había estallado en 1939 o por sus secuelas. La guerra real no se parecía a la guerra legendaria, ni en su proceso ni en su conclusión. Si hubiese inspirado o encaminado el desarrollo de la leyenda, entonces, por cierto, anillo habría sido utilizado contra Sauron. No habría sido aniquilado, sino esclavizado. Y Barad-dûr hubiera sido ocupado y no destruida. Saruman, como no puede apoderarse del anillo, envuelto en las confusiones y traiciones de la época, hubiera encontrado en Mordor los eslabones perdidos de sus propias investigaciones sobre la historia del anillo, y no habría tardado en fabricar un gran anillo propio, con el que podría desafiar el Señor de la Tierra Media. En ese conflicto ambos bandos hubieran odiado y despreciado a los hobbits. No hubieran sobrevivido mucho tiempo, ni siquiera como esclavos. Podrían haberse ideado otros cambios de acuerdo con los gustos y opiniones de los aficionados a las alegorías o a las referencias tópicas. Pero detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones, y siempre me ha parecido así desde que me hice bastante viejo y cauteloso como para detectarlas. Prefiero la historia auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento Prefiero la historia auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento y experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la otra en un pretendido dominio del autor. Aquí.